Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie RAG, Retrieval Augmented Generation, y hoy vamos a ver cómo crear un agente para automatizar la investigación, el research de un tópico mediante el uso de un agente LLM. En este caso va a ser múltiple agente LLM y vamos a ver cómo finalmente generar un reporte. Esto está basado en uno de los ejercicios o de los proyectos que vienen en la academia de Landgraph, el cual he tomado, tuve que hacer y luego he tomado como ejemplo para ampliarlo y adaptarlo a uno de los proyectos en el que estoy trabajando, del cual os he hablado bastante tiempo ya en el canal, el tema de la medicina forense, en la cual pues estoy trabajando desde hace un tiempo. Bien, ¿qué vamos a ver en el vídeo? Pues bueno, obviamente vamos a trabajar con Landgraph, vamos a trabajar con, con una serie de herramientas que nos van a ayudar principalmente pues a buscar información en internet, lo que vamos a creer en internet o en otras fuentes. Vamos a utilizar Tabili, vamos a utilizar Wikipedia y vamos a utilizar, aunque bueno, hay muchas personas que dicen que Wikipedia pues no es una fuente demasiado fiable, pero bueno, como ejemplo de utilizar distintas fuentes para digamos crear un reporte final de cómo de un tema, pues vais a ver que bueno, es una fuente válida. Podemos usar otras y también vamos a usar Semantic Scholar. Podríamos usar también PubMed, pero bueno, todavía esta interfaz está un poquito, quizás sería la más apropiada para un tema de esto, ya que PubMed nos da acceso a Archive, todo el tema de documentos de investigación, o ResearchGate, que es otra de las plataformas que nos permite acceder a información de documentos de investigación que son, bueno, serían las principales fuentes en principio, aunque puedes utilizarse blogs o cualquier otra fuente e incluso información privada. Para hacer el esto de momento vamos a utilizar tres fuentes. Todo esto está basado en un documento de cómo hay un par de documentos que os interesaría leer, que son, bueno, gente que trabaja o en LangChain o en otras compañías aledañas, que han estado escribiendo de todos estos tipos de tareas y cómo se pueden automatizar con el uso de la inteligencia artificial. De lo que se trata en principio, pues bueno, como os podéis imaginar, pues en muchas, tanto empresas como gobiernos, como universidades, todo tipo, están generando pues tipos de estudio en los cuales pues se les pide a una serie de expertos que en la materia, se supone que en la materia, que te comenten cómo puede, o sea, sobre un tema en principio, cuáles son las alternativas, y luego que se fundamente en una serie de documentos, digamos, con cierta calidad o con calidad científica. Entonces, pues bueno, esto es una tarea que es bastante laboriosa, luego requiere interactuar con personas que bueno, que no son, que suelen ser, digamos, sus tarifas suelen ser bastante caras. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de seguramente pues, y hacer con una herramienta como la que vamos a ver hoy, hacer un preliminario de qué es lo que tenemos. Ya os digo que dependiendo qué fuentes le conectemos, pues vamos a ser capaces de hacer algo mucho más depurado. Entonces, o menos depurado, porque al final esto, el modelo con el que vamos a interactuar, que en este caso va a ser el GPT-4, o va a depender la respuesta que nos dé, y el reporte que nos haga va a depender obviamente de las fuentes que le proporcionamos, porque en internet pues va a haber información de, digamos, del tema de un carácter general, y seguramente pues
los documentos más interesantes de las nuevas investigaciones sobre el tema que toméis pues estén solo disponibles en plataformas como ResearchGate o ArcGIS. Pero para empezar y para que sobre todo a la hora de abordar un tema complejo del cual no tenemos ni idea, es imaginar que estáis en una universidad y que estáis preparando un tema, pues esto os va a empezar, os va a ayudar digamos, a, eh, a iniciar el tema, a daros fuentes. También en una empresa puede servir pues para empezar a documentar una idea o una tarea o algún proyecto que se tiene, que se quiere evaluar, pues cuál es la feasibility, se me olvidan las palabras en español. Bueno, si es viable, exacto, si es viable el proyecto, si no es viable el proyecto, basado en determinadas investigaciones o estudios que hayan podido hacer personas. Podéis leer este documento y luego otro documento que es el proyecto Storm, que digamos, si no me equivoco, lo tenemos aquí exactamente. Está también, es de la gente de Landgraf y es, bueno, es digamos la base de todo esto que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Echarle un vistacito, está muy bien y bueno, luego, digamos, aparte de lo que veáis en el vídeo, pues os dejo que tal. Vamos, entonces, lo primero que va a hacer nuestro gráfico es vamos a hacer una selección de analistas que digamos, lo que son los supuestos especialistas en la materia y pararemos el flujo del gráfico de la aplicación para que revise si el elenco de analistas o de gente que va a buscar, digamos, estos son agentes que van digamos, a buscar en internet con distintos perfiles, ¿no? Ahora lo veremos. Entonces pararemos el flujo y le diremos, y el usuario, en este caso yo, en vuestro caso seréis vosotros, le podéis decir que introduzca otros perfiles en el grupo de analistas. Luego, una vez que tenemos un grupo de analistas, aquí puedes tomar todos los que quieras. Una vez que tienes los analistas, el grupo de trabajo, digamos, formado, pues lanzas la conducta de entrevistas, que en principio esta conducta de entrevistas es buscar en Internet con diferentes preguntas. Cada uno de estos analistas tiene diferentes perfiles, los va a crear un LLM y luego vosotros los vais a validar. Entonces se conducen las entrevistas, esto se va a hacer en paralelo con la opción, con el API Send y el Map Reduce que interviene, o sea, que viene con Landgraph. Esto significa que vamos a ejecutar múltiples tareas en paralelo, nos conectaremos digamos, a Internet a través de Tabili, nos conectaremos a Wikipedia, nos conectaremos al Semantic Scholar. Cada analista irá haciendo una serie de preguntas. Estas preguntas están diseñadas por un LLM. Al final, detrás de cada analista hay un objeto, hay un modelo, en este caso, como os digo, es OpenAI, y de esto va a estar hecho la ejecución de cada entrevista que llama, se hace en base a un prompt en el cual estamos dando unas entrevistas, y cada entrevista pues te va a dar, digamos, una conclusión y una serie de fuentes. Una vez que se han concluido todas las entrevistas, hay un proceso de compilación de todas, o sea, de captura de todas las entrevistas, de agregar toda la información, de hacer un sumario de todo lo que han obtenido todos los analistas y de crear un reporte final. Esto que parece bueno, aquí lo vemos sencillo, tal y lo explican en 2 minutos no llega. Esto, pues imaginaros que tenéis que hacer todo este evento con personas, digamos,
en la vida real, ¿no? Pues tendríais que buscar una serie de expertos en las materias que condujeran esto, que hicieran entrevistas a distintos expertos en la materia. Un analista es lo que en un proyecto solemos llamar un business analyst, que digamos que entiende del tópico y que sabe cómo dirigir, pues digamos, esa recolección de información. Luego el experto te da la información, te fundamenta las fuentes o las razones por las que dice lo que está diciendo, y luego pues al final de que se han conducido todas las entrevistas hay una persona que en este caso, bueno, pues digamos sería el rol del que va a presentar el tema, que podría ser otro researcher que recopila todo, digamos que une todas digamos, los conceptos individuales que nos han venido de cada uno de los especialistas y crea un reporte. Esto en la vida real pues lleva un tiempo bastante largo, porque simplemente pues cada una de estas cosas pues tiene que capar, o sea, la tienes que digamos, alocar, ¿no? O tienes que tienes que hablar con una persona que tiene un planning y que bueno pues tiene que hacer ese trabajo dentro de su planning de estudios o de trabajo de investigación, y eso pues todo esto lleva un tiempo, ¿no? Como os digo, esto no pretende sustituir ni mucho menos a lo que se hace, pero digamos que vais a ver que es una ayuda bastante importante. Bueno, vamos a instalar, empezamos con el tema y vais a ir viendo cómo se hace esto. Instalamos todo lo que necesitamos para hacer este proyecto. Luego os pasaré, como siempre, el notebook al repositorio y os daré un link en la descripción del vídeo. Entonces instalamos lo que necesitamos, instanciamos todo el setup con las variables para acceder tanto en este caso, bueno, yo he probado con varios modelos. Al final me he quedado con el con el GPT-4o por sencillez y porque luego es el que mejor se integra con el LAN Smith, para si luego queréis hacer un análisis de la traza de lo que ha pasado en vuestro proyecto, ¿no? Entonces esto es opcional, pero bueno, podéis hacerlo, como os digo, con Anthropic Models, con los Claude, el Claude 3, o con OpenAI o con Gemini. Si tenéis, también se podría hacer con un modelo local. Esto también ya lo habéis visto tenéis los vídeos en el canal de cómo hacer esto con Llama 3 servido en Olama. Bien, aquí vamos a hacer la generación de analistas, que en principio, pues bueno, el analista es una clase que tiene una serie de atributos, y la generación de analista, esto es el estado del gráfico. Vamos a ver aquí, vamos a ver otro concepto nuevo hoy, que es crear un gráfico en el cual uno de los nodos es otro gráfico. Ahora vamos a crear el nodo analista. Crear analista es un gráfico que va a ser el principio de nuestro gráfico final. Luego habrá un nodo que es otro gráfico que es el de conducir las entrevistas por cada uno de los analistas que se han seleccionado, y luego hay otra parte del gráfico que es la de la agregación de los resultados intermedios y la creación del reporte final. Entonces aquí tenemos nuestra clase analista, las perspectivas, que son los diferentes tópicos y en los cuales los analistas están especializados, y luego el estado para nuestro gráfico, en el cual vamos a tener un tópico del que vamos a hablar, el número de analistas, el human feedback, que es lo que le vas a decir como respuesta al gráfico, y el gráfico, en este caso soportado por detrás con el M, decidirá si, también decidirá obviamente en función de las conexiones que hay, si termina la búsqueda o la creación de analistas o continúa dependiendo del feedback que le hayas pasado, ¿no? Y análisis, que son las preguntas que generarían los analistas, ¿no? Esto durante la conducta de las entrevistas.
Estas preguntas están generadas también por el LM que soporta toda la aplicación. Esta es el PRON que, digamos, le vamos a pasar a la generación de analistas. Este es el nodo Create Analistas, el nodo Human Feedback, que, digamos, lo único que va a hacer aquí es parar el proceso con el interrupt before, que es, esto lo hacemos a la hora de compilar el gráfico. Le das dónde va a parar en el nodo Human Feedback. Y luego tenemos una memoria para que guarde todo el proceso. Obviamente todo el tema, el estado del gráfico se va a guardar en memoria para, digamos, que son los perfiles que va a tener va a tener cada una de los procesos que ejecutes. Va a tener una serie de perfiles, porque obviamente si cambias el tópico, pues también tendrás que cambiar los perfiles de los analistas que vas a utilizar en el proceso. Creamos los nodos, creamos los edges y creamos aquí después el subcontinue, que es, o sea, creamos el nodo Create Analistas, el nodo Human Feedback. Esta es la respuesta que le vas a dar. Conectamos desde el start a crear analistas. Aquí creará en el inicio, basado al tópico que le pases, una serie de analistas. Te pasará el testigo a ti, analizas lo que te ha devuelto el gráfico, el modelo, y dependiendo del feedback, aquí como le hemos puesto un interrupt before, aquí para la ejecución del gráfico, en base a la respuesta que tú le das, o termina o se vuelve a crear analistas con otro perfil dependiendo de lo que hayas escrito. Por eso estamos aquí, creamos otra conexión entre Create Analistas y Human Feedback, y luego un conditional X desde Human Feedback que depende de subcontinue, y va, subcontinue es otro es otra función en la cual toma el feedback que le has pasado. Si es none, o sea, esto, si no le contestas nada, él lo da por bueno, y si no, retornas Create Analysis. Y si retornas Create Analysis, lo que hace es volver al nodo aquí y crearte más analistas, si no se valen. Vamos a hacer esta ejecución. Volvemos a compilar el gráfico y aquí le pasamos un número de máximo de analistas y le voy a preguntar los beneficios de adoptar una vida sana para prevenir enfermedades de tipo cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, lo que hacemos aquí, el gráfico empieza, o sea, la aplicación empieza a funcionar y bueno, pues nos da una serie de perfiles, ¿no? Nos está dando este señor, bueno, esto está inventado todo, pero bueno, es como, digamos, crea una serie de perfiles que luego cada uno de estos perfiles, en base a la afiliación que tengan, van a crear una serie de preguntas diferentes, en base a su formación, digamos. Entonces, Harvard, un researcher, cardiologist, aquí tienes un nutritionist. Entonces, aquí, si evaluamos el estado del gráfico, está esperando a que haya un feedback de la parte de usuario. Entonces, yo le estoy diciendo que introduzca a alguien con un background de investigación en el entorno farmacéutico, y esto es lo que le pasó, o sea, hago un update del status, y entonces, pues, cuando vuelves a ejecutar el string del gráfico, lo que va a hacer es añadirte más analistas. Y aquí, como veis, aquí hay Public Health Researchers, Pharmaceutical Researchers, en la Pfizer, American Heart Association, Wellness and Nutritional Institute, Public y otros. Tenemos ahora 6. Cada vez que ejecutas, pues si dependiendo del número que le hayas creado aquí, pues te creará esos analistas. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, ya estoy contento con lo que entonces le paso un none. Entonces aquí lo que va a hacer el modelo es finalizar. ¿De acuerdo? Y entonces mi estatus final es ese, ¿vale? Y entonces aquí lo que ha hecho, pues es, como solo que elegimos 3, pues de los 6 que tenía, ha elegido 3 para conducir las entrevistas finales, ¿no? Un cardiólogo, un researcher, un investigador de la sanidad pública, y un investigador de una farmacéutica.
¿Vale? Ahora vamos a hacer las entrevistas. Esto es otro gráfico en el cual pues tenemos un estado. Esto es el número de conversaciones que digamos que va a tener el propio analista con textos, a la serie de atributos que tiene el estado del gráfico interviewed, ¿no? Y aquí tenemos la clase Search Query, en el cual vamos a tener el tópico. O sea, aquí lo único que se va a introducir es el tópico para las distintas tools que vamos a utilizar. Tenéis aquí el prompt que se va a pedir para hacer las preguntas. Eres un analista, bla, 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 y bueno, pues esto lo que va a hacer es que un LM te va a crear una pregunta acorde pues a la afiliación del analista, y luego esa pregunta que cree la lanzará a uno de los canales que tiene de búsqueda. Ahora veremos esto. Aquí genera la cuestión. Como veis, estamos haciendo le pasamos en analista, le pasamos los mensajes, y con eso va a generar una serie de preguntas, como os digo, especialmente basado en el perfil del analista. Aquí vamos a hacer paralización cómo hacer esto y dónde vamos a ir a buscar, ¿no? Podemos ir a buscar, como os decía, a específicos sitios, privados o no privados. Esto sería, si podemos activar, LangChain tiene una integración con PubMed, o con, en este caso, que son temas todos pues de salud. También tiene integración con ArcGIS. Lo único que eso, aparte, o sea, lo único que obtenemos con la versión, digamos, gratuita es información de los artículos que tienes, ¿no? Puedes digamos, leer el abstracto del documento de investigación, pero no el documento de investigación en sí. Si quisiéramos hacer esto correctamente, la idea sería tener una herramienta, un tool que nos facilitara la descarga de estos documentos, que los pudiéramos indexar y que sirvieran de contexto. Obviamente esto complicaría muchísimo más la aplicación, porque nos requeriría de tener pues vector stores en memoria, aunque fuera utilizarlos como retrieval. O sea, tendríamos que crear una serie de componentes bastante más complejos. Para el propósito del vídeo, que es hacer una iniciación a este tema, pues nos vale con lo que vamos a utilizar hoy, que ya son tres. Una es el Tabili, vamos a utilizar luego otra tool que es el Wikipedia, y luego vamos a utilizar LangChain Scholar, que es un buscador de Google especializado en temas tanto médicos, o sea, o de investigación, como en temas legales. Los temas legales solo están disponibles en Estados Unidos y son relativos, obviamente, a la ley americana. O sea, no nos valen para Europa ni para otros sitios. Está basado en toda la documentación que hay sobre leyes y sobre sentencias del Tribunal Supremo de los diferentes estados de los Estados Unidos. O sea, que nos valdría para allá, pero no para otro entorno, para otro país. Entonces aquí creamos un agente también para el tema de Google Scholar. Creamos una template, y aquí vamos a crear un agente para con la interface Agent Executor, que en principio pues lo que va a hacer es irse a buscar con el prompt al Semantic Solar y devolverte pues una serie de información. Aquí, como veis, le vamos a pasar los 10 resultados más importantes, y va a crear un documento final con máximo 5.000 caracteres. ¿Vale? Bien, tenemos, como os digo, tres tools de búsqueda, que son las que van a usar los analistas, y a las cuales se les van a pasar las preguntas que genere el LLM en base a los perfiles de los analistas. Bien, aquí vamos a buscamos, estas son las instrucciones de búsqueda, el prompt para hacer una búsqueda, independientemente del analista que sea.
el nodo búsqueda en la web, esto va a ser búsqueda en Tabili, búsqueda en Wikipedia y búsqueda en Google Scholar. Estos son los tres nodos principales. Aquí, una vez la respuesta la respuesta que daría esta es la respuesta que daría un experto. ¿Cómo se construye la respuesta del experto? Pues tomas lo que te ha devuelto Internet, esto es un agente inteligente también, un LLM, tomas lo que te ha revuelto la herramienta de búsqueda, ya sea Google Scholar, Wikipedia o Tabili, y creas una respuesta como ves en esta instrucción. Vas a basar también la respuesta, vas a dar en la respuesta una serie de referencias para luego fundamentar todo el trabajo que estamos haciendo. Aquí tenemos el nodo Generate Answer, salvar la entrevista y cómo se van a enrutar los mensajes dependiendo de el número de turnos de entrevista que vayas a hacer. Una vez que hemos terminado todas las entrevistas, generamos escribimos la contestación que ha llevado este analista, y como veis pues le pasamos otro prompt y con una serie de secciones de cómo va a escribir el reporte de esa entrevista. Otro nodo que es escribir la sección, y aquí empezamos a crear las conexiones. Tenemos un nodo que es Ask Question, búsqueda en la web, búsqueda en Wikipedia, búsqueda en Scholar, escribir la pregunta, salvar la entrevista y escribir la sección. Entonces creamos las conexiones desde el inicio de esto. Esto va a venir va a tener una conexión de nuestro gráfico anterior en el que creábamos los analistas, entra por aquí, se pregunta, se genera una pregunta, la llevas al Google Scholar, a la web Contability, a Wikipedia, esto retorna una información, se genera una cuestión, y si esto es satisfactorio o ha llegado al número máximo, que en este caso eran 3, ahora lo veremos, pues si ya se ha llegado al máximo digamos, de fuentes que tienes que ir a buscar, se salva la entrevista, se escribe la sección y se termina. Si no, vuelve de nuevo a las question, esto es, entra y va por cada uno de los fuentes que tiene. Como veis aquí, podríamos poner cuántas fuentes quisiéramos, públicas y privadas, tanto en cuanto definieras un proceso como hemos hecho aquí arriba, de búsqueda. Aquí estamos invocando el agente de Scholar, aquí estamos invocando el Wikipedia Loader, aquí estamos invocando Tabili. Aquí podríamos tener, como os digo, búsqueda en PubMed, búsqueda en una base de datos privada, búsqueda en ficheros, en un data lake que tuvieras una serie de información, todo lo que quieras para buscar información. Lo único que cada uno de estos componentes pues lo tendrías que adaptar a la búsqueda en concreto, y luego pues como veis aquí retorna documentos LangChain o texto, dependiendo, o texto o retorna siempre texto, que es el que va a usar luego para crearte la sección de respuesta. Y como veis, cada una de estas herramientas se compone de una manera. Entonces veis que el documento, en este caso, lo que está tomando es el contenido del documento que retorna Tabili. En este caso, Wikipedia, tomamos el metadata source y con esto y el contenido de la página. Esto es un documento LangChain y creamos es lo que vamos a retornar. De todo lo que nos ha retornado Wikipedia, pues extraemos el contenido en base a un patrón y retornamos el texto. Y con Google Scholar directamente nos retorna un texto que es la compilación de los 10 elementos que nos retorna, si es que los encuentra obviamente, y con un máximo de 5.000 caracteres. Bien, vamos allá. Esto lo vamos a volver a ejecutar, compilamos el gráfico de nuevo.
Ahora tomamos un analista, ahora vamos a simular digamos lo que haría un analista. Esperar un segundo que le vamos a poner en este agente, en el agente de Semantic Solar, le vamos a poner true para que veáis cómo ejecuta esto. Veis aquí, nos va a hacer algo un poco más verboso, o sea, con más detalle, pero interesa que, bueno, que podáis analizar esto. Tomamos un analista, vamos a tomar el 1, tenemos 3 analistas y este viene del Instituto Nacional de la Salud, el tópico, y ahora vamos a invocar este gráfico. El máximo número de turnos son 3, esto significa que vamos a intentar probar las 3 fuentes que tenemos. Entonces, bien, está invocando, ahora se va al Semantic Solar, ya le habrá retornado una información y ahora escribiremos, una vez que termine toda la búsqueda, pues escribirá con la información que, como veis aquí, digamos, nos genera un resumen de lo que ha obtenido con las fuentes que, digamos, ha encontrado. Esto está basado en la instrucción que le hemos pasado al modelo. Entonces, como vamos a tener múltiples analistas que van a hacer múltiples preguntas a las diferentes fuentes que tenéis, lo que veis aquí es una forma de paralelizar estas entrevistas. ¿Para qué? Pues esto hay una opción, una interfaz que funciona tanto en LangChain como en LangGraph, que es la MapReduce. Esto viene de los conceptos de Big Data, de sistemas distribuidos, en los cuales aquí se implementa mediante la interfaz send, el del API send, el cual pues simplemente lo que hace es crear un proceso por cada uno de los digamos analistas que tienes integrados en el proceso. Entonces, cada uno de ellos funciona en paralelo. Estos son diferentes procesos que luego retornan una serie de información, y luego esto es el mapping, y luego el reduce lo que va a hacer es tomar toda la información que nos han retornado los agentes individuales y la agrega en una simple respuesta. Hay diferentes estrategias de reduce, la que vamos a utilizar en este caso es add, que simplemente lo que hace es concatenar la información que nos han devuelto los diferentes agentes. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es crear otro gráfico, que este es lo que va a hacer es, tenemos otra serie de nodos en el cual iniciamos todas las entrevistas con una serie de, aquí lo que estamos tomando es la entrada de todos, como entrada es la salida de la creación de analistas. Luego vamos a escribir un reporte, que en este reporte pues lo que toma, esta es la fase de agregación de todas los reportes individuales que ha creado cada analista, y luego tenemos otro que es la de cómo vamos a crear el reporte final con la escritura de una introducción, de una conclusión y de una finalización de nuestro reporte. Entonces aquí creamos el gráfico final, en el cual tenemos por un lado el Create Analysis, el nodo Create Analysis, que esto está definido arriba, el nodo Human Feedback, aquí vamos a parar el proceso como antes, conducir las entrevistas, esto es un gráfico, como veis aquí es el gráfico Interview Builder,
y lo compilamos, esto va a ser un nodo más de nuestro gráfico final, Write Report, Write Introduction, Write Conclusion y Finalize Report. O sea, la forma de anidar los gráficos es exactamente la misma que hacemos, cuando anidamos gráficos lo único que hacemos es que uno de los nodos es otro gráfico en sí que has tenido que tener definido o que has definido antes. Y lo que haces cuando haces el gráfico final, como veis aquí, es compilarlo y se lo añades a un nodo concreto del gráfico final. Creamos las conexiones y como veis aquí, desde el inicio vamos a crear una lista, esto, y luego vas al Human Feedback, aquí se va a parar. Lo seguimos en el gráfico final, también tenemos el breakpoint para pararlo, tenemos un checkpoint para toda la memoria de todo el proceso donde se va a guardar todo. Luego entramos en un proceso de MapReduce con aquí, a ver si lo encontramos, ¿dónde estaba esto? Como veis aquí, cuando inicializas todas las entrevistas, pues lo que estás haciendo es mandar, lo que haces es, utilizas la interfaz send y conduces una entrevista. Esto va a depender del número de analistas que tengas, por cada una de ellas va a inicializar un proceso en el cual vas a conducir una entrevista con un analista, con el mensaje, y aquí como veis es por cada analista en el estado, ¿no? En el estado del gráfico tienes un número de analistas que hemos creado en la fase Create Analysis aquí. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es itera por los analistas y por cada uno de ellos te conduce una entrevista y las va a hacer todas en paralelo utilizando la interfaz Send, que esta es digamos, la interfaz de entrada a MapReduce, que es el proceso este que se estaba comentando hace un segundo, en el cual vamos a ejecutar las entrevistas en paralelo y luego toda esa información, como veis aquí abajo, la salida de la información, o sea, aquí cada entrevista individual, pues hay una contestación de la respuesta, se salva la entrevista, se escribe la sección y luego todas ellas se mandan al nodo Write Conclusion, Write Introduction, Write Report, y las salidas de estos tres nodos se van al nodo Finalize Report y termina el proceso. Entonces creamos las conexiones de Human in the Feedback. Esto es lo mismo que hemos visto arriba. O te vas a crear más analistas o te vas a conducir las entrevistas, que es el nodo que hemos definido aquí en Conduct Interview. Road Message. No, perdonar, Conduct Interviews es el gráfico que hemos definido aquí, que es el Interview Builder. Y como os decía antes, en este caso, como vamos a utilizar la función Initialize All Interviews. Esto es un nodo condicional que parte del Human Feedback, y entonces esta función va a decidir si con la respuesta que le has dado, o se va a crear más analistas o se va a crear all interviews. Para crear all interviews va a ejecutarnos en paralelo todas las entrevistas si es que el feedback que le damos es el de continuar. Luego los edges, que es desde desde Conduct Interview a Write Report, de Conduct Interview a Write Introduction, de Conduct Interview a Write Conclusion. Esto va a tomar los reportes individuales que ha creado cada analista y luego desde estos nodos, Write Conclusion, Write Report, Write Introduction, a Finalize Report y de Finalize Report al End. Creamos la memoria de nuevo y el breakpoint, y como checkpointer en memory, el memory saver que hemos creado. Lo inicializamos, ahí obtenéis el gráfico, que ya es un gráfico bastante complejo. Y aquí le vamos a decir número de analistas,
lo primero que va a hacer el gráfico pues es crearte 5 analistas. Ahora en este caso vamos a quitarle el verbose a esto porque si no se va a ser es bastante ruidoso. Lo voy a poner de nuevo falso aquí. Voy a ejecutar todo para que, vale, esto tomamos de nuevo, me lo ejecuta, vamos por acá y ahora cuando me salga la imagen volveremos a ejecutar la tarea. Aquí está todavía haciendo esto, tarda un rato porque bueno, tiene que conectarse a varias fuentes y todo esto pues obviamente conlleva un trabajo. Vale, esto ya lo hemos hecho, compilamos de nuevo y ahora vamos a hacer vamos a crear primero entramos en el gráfico, vamos a crear los 5 analistas, le voy a decir lo mismo, que añada a alguien con background farmacéutico, aquí toma los 5 que tiene y me va a añadir alguno más, ¿de acuerdo? Y ahora de estos 5 le pasamos el nada. Con esto el gráfico entiende que ya estoy satisfecho y iniciamos el estudio. Una vez que esto, pues ahora está lanzando todos los procesos en paralelo. En un momento dado ahora veremos ya los logs porque tenemos un print en el cual nos va a ver, está conduciendo las entrevistas. Tenemos 5 analistas, se están ejecutando, ahora cada uno empezará, o sea, han terminado ya las entrevistas propias, write introduction, write conclusion y finaliza el reporte. Y ahora, pues aquí tenéis el reporte que nos ha generado. Y bueno, pues veis que obviamente esto no es perfecto, posiblemente se pueda mejorar, es una introducción a cómo podemos automatizar esta tarea, que es una tarea bastante compleja y que requiere pues sobre todo de, de tener contacto con personas que puedan tener estos conocimientos. Lo que sí que es cierto que este conocimiento también está disponible en muchísimas fuentes. Entonces, para iniciar un trabajo de este tipo, pues una herramienta como esta os puede valer como punto de partida, ¿no? Y ya os dice cómo podéis empezar, pues bueno, el tema, ¿no? Que no es fácil. Muchas de estas cosas pues son temas muy concretos. Yo es para lo que lo voy a utilizar, para digamos, producir una serie de reportes y que den una serie de ideas de dónde empezar, ¿no? En un tema concreto, ¿no? En una investigación sobre, aquí estamos hablando de prevención de enfermedades cardiovasculares. Pueden ser otros temas como el clima o como la investigación del espacio, yo que sé, lo que se os ocurra. Toda esta información, pues como os decía al principio, está disponible en distintas fuentes, pues digamos, depende de ti cómo buscar, qué fuentes proveerles a este gráfico y hacerlas, digamos, hacer más rico o menos rico en cuanto al, digamos, la información que le puedas proporcionar como contexto a la aplicación para que te construya las respuestas. Pero el esqueleto de cómo tiene que funcionar, pues lo tenéis hecho aquí, ¿no?
Entonces es una materia de cómo, o sea, podéis cambiar obviamente o refinar las instrucciones. Todo esto, como os digo, lo he estado hasta hace poco haciendo una formación en el tema de Landgraph bastante interesante, que por cierto os recomiendo que la hagáis. Está disponible en Landgraph, en Landchain Academy. Entonces os podéis ver todo esto. Esto era uno del, digamos, el proyecto final que se hacía. Y bueno, lo que he hecho en definitiva, pues utilizar prácticamente todo lo que está aquí, excepto la parte de Google Scholar. De Semantic Scholar, el resto prácticamente me lo han dado hecho, ¿no? O sea que lo único que he hecho ha sido pues explicaros cómo funciona todo esto, pero esto está prácticamente el 80% es todo viene de lo que vi en esta formación. Se ven, como habéis visto, una serie de temas bastante ya técnicos de cómo usar en profundidad Landgraph, con paralelización, con subgráficos, gráficos y subgráficos, que ya es algo bastante más complejo. Este gráfico al final no lo voy a pasar de momento al Landserve, como os comenté en un vídeo anterior, que lo pondría todo, porque como tenemos Human in the Loop, pues aquí tendría que crearme pues seguramente una aplicación en la cual pues digamos me permitiera interactuar con ella. Entonces esto no está del todo bien, o sea, el Landserve, digamos que si lo puedes utilizar, podríamos utilizarlo como tal, ¿no? O sea, digamos que le haces lo inicializas y te devuelve una respuesta que serían los analistas, y luego tú podríamos hacer otro punto de entrada con el cual pudiéramos recibir un feedback, ¿no? Pero bueno, también podríamos crearnos una pequeña aplicacioncita en Streamlit o en Gradio, y crearnos una aplicación para interactuar con este gráfico. Ya veré cómo lo hago, no es muy complicado y podría servir para hacer otro vídeo siguiente. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya servido. Pues el tema es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Es un vídeo, o sea, es algo largo, os va a costar, digamos, un rato hasta que lleguéis al final de este proyecto. Os lo voy a poner disponible en el repositorio como siempre, y nada, pues espero que os haya servido y os haya resultado de interés. Y nada, como os digo siempre, pues si es así, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y hacer comentarios, compartir, tenéis el super thanks y todas esas cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Gracias, un saludo, hasta pronto.